Bueno, para continuar con este amplio mundo del arte, vamos a hablar ahora de lo que son los espacios donde se muestra el arte, tanto el arte contemporáneo como las muestras antológicas de algún tipo de arte. Para eso están los espacios que son los museos, las galerías, las ferias de arte o los espacios alternativos que llamo yo. Los espacios pueden ser institucionales, por ejemplo, un museo que pertenece a un ministerio de cultura, es un espacio institucional. Y los espacios alternativos son como los cafés donde se pueden hacer conciertos y que a la vez hay una tienda de camisetas para apoyar a los artistas, que no son que pertenecen a estructuras gubernamentales, sino que son alternativos, por eso se llaman espacios alternativos, porque son paralelos a lo que pasa en la institucionalidad. Entonces están esos dos espacios y un tercer espacio que es la calle, que para eso está el arte urbano y el street art, que también acoge y expone, recibe y expone en el sentido de exponer las obras de arte. Entonces está la calle y estos otros dos espacios que mencionaba. En los Estados Unidos hay ciudades súper famosas por el arte urbano, como Nueva York y Los Ángeles. Dentro de estos espacios que son la calle, hay una serie de artistas cuya dinámica se ha desarrollado y desenvuelto solamente en y desde la calle. Entonces estábamos hablando de lo que son los códigos del street art. Entonces están las bandas, llega un grupo de grafiteros y pinta y luego llega otro grupo a pintar sobre el mural que pintó el otro grupo y se hacen y se arman códigos y lenguajes de los tags, que son las firmas. Y ahí se va desarrollando algo que un lector de un barrio, que un espectador común puede identificar por la manera en que él creció en ese barrio y él va viviendo en ese barrio, ¿verdad? No todas las personas que asisten a eventos de arte tienen que ser críticos de arte o lectores de arte. Por el ejemplo que les estoy poniendo, son estos barrios donde hay un montón de cultura urbana y uno desde pequeño ha vivido ahí, entonces ya va conociendo los códigos. Pero hay mucha gente que estudia esto en la academia, en la universidad, y que llega a desarrollar teorías y conceptos sobre esto. Para no irnos muy largo, vamos a trabajar en esta sesión de clase sobre estos espacios de difusión del arte contemporáneo en los Estados Unidos y vamos a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es el MoMA, el Museum of Modern Art, el Museo de Arte Moderno de San Francisco. El Museo de Arte Moderno de San Francisco, como ustedes pueden entrar a la página y hacer clic en sus diferentes espacios, el MoMA abarca colecciones gigantescas de artistas muy famosos, tanto artistas de la comunidad como artistas reconocidos. Todos los museos tienen una colección permanente y por lo general son adquisiciones. Ellos compran la obra de los artistas. Está el Centro Cultural de la Misión, en la calle La Misión, en San Francisco, que se llama Mission Cultural Center for Latino Arts. También está el MoLA en Los Ángeles, que es el Museum of Latin American Arts. Antes de continuar adentrándonos en el tema, es importante conocer algunos conceptos que ayudarán mucho a entender este mundo del arte, que son como las casas de cultura o las casas de arte o la casa donde se desarrolla y donde se expone el material que los artistas producen. ¿Quiénes escriben la historia del arte, por ejemplo? Estos conceptos tenemos que conocerlos antes de entrar a desarrollarnos en estos espacios, ¿verdad? A desarrollar más sobre estos contenidos. Están los artistas, están los críticos de arte. Hay temas grandes como el artista que habla sobre resistencia o sobre movimientos sociales o sobre derechos humanos. Hay un divisionismo increíble intelectual también entre la artesanía y el arte. Hay museos que tienen salas para comunidades, para artesanos locales que los promueven y para arte que la diferencian de la artesanía. Hay toda una polémica alrededor de esto, de arte y artesanía, como un divorcio intelectual que surge en Europa. No existe una tendencia, en mi opinión, peor o mejor que otra, simplemente son diferentes. Las casas pueden ser un museo, una feria, una galería, un centro cultural, una casa popular de cultura. Esas son lo que yo le llamo las casas, que es donde los artistas exponen su arte. También hay espacios alternativos comunitarios que se desarrollan principalmente en los Estados Unidos, como ejemplo. Se desarrollan en los barrios
en los barrios donde hay jóvenes en riesgo. Entonces se arman tertulias, lecturas de libros, exposiciones de arte, donde la comunidad joven puede interactuar con artistas, siendo los artistas mismos de la comunidad, incluso los mismos protagonistas, los jóvenes de la comunidad. Es importante saber que los artistas tienen un ego increíble y les encanta el espectáculo y la farándula, y les gusta más que el street art, también les gusta lo que se llama el cubo blanco. El cubo blanco es el escenario donde se desarrolla la exposición, donde llega el crítico de arte, el curador, el periodista del New York Times o de la BBC a entrevistar a este superartista. El cubo blanco es como el teatro donde se desplaza un bailarín. En el cubo blanco, que son los museos y las galerías de arte famosas, que son un cubo de 4 paredes blancas donde hay luces especiales, un asistente de montaje, un experto en museografía. En el cubo blanco es donde debuta el artista, que por lo general viene de la academia o del street art o autodidacta. No todos los artistas tienen este ego gigante, ¿verdad? Muchos de ellos trabajan con la comunidad, como fue el caso de Caledonia Curry que les comenté en el capítulo anterior, que hablamos de los artistas. Es importante también destacar, hablando de arte contemporáneo en los Estados Unidos, a una crítica de arte estadounidense llamada Dore Ashton. El nombre lo pueden ver en pantalla y pueden buscar artículos escritos por ella. Y es un buen ejemplo norteamericano de cómo se aborda la crítica de arte en ese país. No se puede hablar de historia del arte norteamericano desligada a la historia del progreso y del crecimiento poblacional y económico, de las migraciones, de la independencia, de la esclavitud, de la fusión que todo esto produjo. Los Estados Unidos tienen, en sus páginas, si ustedes revisan, tienen esa capacidad dentro del mundo del arte de ser autocríticos y comprometidos. En el mundo del arte hay todo tipo de instituciones que luchan por la democracia de la participación de los artistas en los museos. Mucha gente, muchos artistas incluso ahora están evitando las ferias, porque las ferias es el gran comercio del arte. En cambio, los museos son más populares. ¿Por qué? También es importante ver eso. Los museos tienen salas de exposición. Los centros culturales que promueven el arte latinoamericano también, que son los que mencioné en Los Ángeles, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, el MOLA, y el centro en San Francisco, el Centro Cultural para la Promoción de las Artes Latinas, que es La Misión, el Centro Cultural de La Misión, que es el barrio, la calle latina de San Francisco, y el MoMA en San Francisco. Todos ellos tienen estas características que tienen los centros culturales, que incluso también hay en Nicaragua. Esos centros culturales corresponden a las siguientes características. Todos tienen bibliotecas, todos tienen salas para conciertos, todos tienen salas para talleres comunitarios donde viene un artista de fuera y nos brinda un taller sobre guión o sobre performance o sobre collage. Entonces están las salas de exposición, está la biblioteca de ese centro cultural, está el área de conciertos y también hay talleres. ¿Qué es lo que hacen los talleres dentro de los centros culturales? Unen la comunidad con el artista, el público que va a recibir esos talleres con el artista. Entonces, a eso se le llama, en la academia moderna, actual, contemporánea, se le llama mediación cultural. Y es cuando los espacios de arte proporcionan el enlace, el vínculo, facilitan que el artista desarrolle talleres con la comunidad. Una tendencia importante ha sido el crecimiento de las universidades en su papel de centros para la creación y la representación artística. Con objetivo de satisfacer la demanda de adiestramiento que requieren los estudiantes, estas universidades han incluido en su personal compositores, músicos, pintores y otros artistas. Oigan qué interesante, como que en la UCA incluyan artistas para dar clases sobre historia del arte en una carrera X especializada en arte, ¿verdad? Entonces ya los artistas comienzan a tener un protagonismo dentro de la academia, cosa que antes solo lo tenían en las exposiciones, por ejemplo.
Además, las universidades han desplegado actividades culturales fuera de los centros acostumbrados, como Nueva York y Chicago, hacia otras ciudades y regiones de todo el país. Una mayor preparación en la arte ha aumentado el número de artistas aficionados serios. Alrededor de 53 millones de ciudadanos tocan algún instrumento musical en los Estados Unidos. Otros 50 millones pintan o dibujan en su tiempo de descanso, y las cifras de escritores, poetas, fotógrafos y bailarines aficionados son similares. Otro desarrollo significativo en contraste con las prácticas anteriores ha sido una cautelosa pero creciente participación de los gobiernos federal y estatal en el apoyo a las artes, particularmente al disponer subvenciones para las instituciones culturales. Esto es muy importante. Y no nos estamos comparando porque estamos hablando solamente de Estados Unidos, no estamos haciendo casos comparativos con Nicaragua o con el resto de países. Pero es muy importante cuando los gobiernos dan subvenciones para universidades, centros culturales, museos, porque el ciudadano común que tiene sed de cultura y de arte tiene donde encontrar esa fuente que busca, que es un buen libro, la presentación de un libro, una revista de crítica de arte, una exposición de arte, un taller de cine, un taller de pintura, talleres de aproximación a la crítica de arte, a la crítica literaria. Entonces, muchas veces somos pueblos creativos y tenemos poca capacidad de ofrecer y cubrir con esa demanda nacional. En el caso de los Estados Unidos hay muchísimas instituciones como museos, galerías que pertenecen a estas subvenciones, que reciben dinero del gobierno, del Estado, de estas subvenciones. Y aquí dice que el gasto de la Fundación Nacional para las Artes, una agencia gubernamental creada en 1965, superó los 159 millones. A esto se suman, de dólares, ¿verdad? Y eso hablando en los 90. A esto se suman las aportaciones de agencias de gobierno estatales para las artes. No obstante, toda esta subvención oficial sigue siendo pequeña si se le compara con las aportaciones privadas para la arte. Como también hay mucha empresa privada en Estados Unidos, hay todo tipo de aportes, tanto del gobierno como de la empresa privada. Pero también debe recordarse que un porcentaje de tales aportaciones son deducibles de impuestos a las personas físicas. De esta manera, el gobierno proporciona gran ayuda a las artes sin comprometer la tradicional independencia de estos respecto al control gubernamental y al respaldo directo de fuentes privadas. Lo importante que queremos dejar claro aquí en este capítulo, muchachos, y que ustedes pueden buscar en el material de estudio, es que dentro de lo que se habla del mundo y la historia del arte y los artistas contemporáneos en los Estados Unidos, existe este espacio dedicado a analizar cuáles son los museos, las galerías, los centros culturales dedicados a fomentar la cultura latinoamericana, en este caso, porque tiene que ver con la relación que tiene la Universidad Centroamericana con el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Por eso estamos haciendo estas similitudes también, ¿verdad? Entonces, ¿qué relaciones tienen los artistas que viven allá en Estados Unidos, que son de origen latinoamericano, con estos museos? Sí tienen espacios, sí han sido visibilizados y sí han sido promovidos y sí se les facilita su debut, su aparición en la escena del arte mundial. Entonces tienen muchas oportunidades los artistas latinoamericanos que viven allá. Es importante, después de esta introducción, comprender qué pasa con los artistas que estaban cercanos, afiliados o dependiendo de una u otra manera a estos espacios de promoción cultural. ¿Qué pasa con la pandemia? Algunos de los espacios mencionados están cerrados y otros siguen trabajando con una programación a distancia o permitiendo poca asistencia regulada debido a la pandemia. Pero la mayoría de los espacios que les mencioné no han dejado de trabajar en función de la promoción de los artistas con la pandemia. Es muy importante que nos cuestionemos, que investiguemos qué pasa con todos aquellos artistas y personas de la comunidad que dependían o que visitaban las bibliotecas, los conciertos, que eran parte de los talleres, de esa comunidad, de esa mediación cultural que se realizaba entre el arte y la comunidad, entre los espacios y estas instituciones con la comunidad.
cómo ha venido la pandemia a afectar toda esta dinámica cotidiana de la expresión cultural y artística. ¿Cuál es el compromiso que tienen los artistas actualmente para seguir manifestándose, comunicándose sin su espacio, con pandemia? Hay que hacer todo ahora virtual. ¿Qué retos les implica a los artistas tener estos eventos de manera virtual y qué retos les implica a los espectadores si ya no pueden entrar para ver la película o ir a recibir el taller en físico, ahora lo tienen que recibir en línea? Todo esto va modificando, va cambiando la estructura de la sociedad, va permitiendo un ciudadano nuevo, que todo tiene que ser a distancia, virtual, con distanciamiento, y va generando como un miedo, como un pánico que nos va dividiendo. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque en especial las artes son las humanidades y no podemos perder de vista que no todo puede ser virtual en todo momento. Conclusión o resumen de lo que se pretende en este espacio entre el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y su programa de arte, educación y cultura que ofrece a las universidades, para llegar a hablar de 5 casos importantes en la vida contemporánea del arte en los Estados Unidos. Estos 5 casos son Jeff Koons, Jean-Michel Basquiat, Caledonia Curry, mejor conocida como Swum, y 2 artistas que hacen libros de artistas, Melissa Highcry y Brian Detmer. Estos 5 artistas reflejan y resumen lo que está pasando y lo que ha venido pasando en la época contemporánea y posmoderna de los Estados Unidos, luego de haberles comentado, como les digo, una breve historia de lo que fue y ha sido la historia del arte en los Estados Unidos, para finalmente cerrar con el tema de las instituciones, las instancias, los espacios, las casas de cultura y cómo éstas juegan un papel importante en la mediación cultural y cuál es el papel no solo de los artistas en los centros culturales y de los centros culturales con la comunidad, sino el papel interactivo de la comunidad, en el caso que mencionábamos de una comunidad latina que vive en Estados Unidos y que trata de involucrarse con estas instituciones culturales. Hablábamos también de el papel de los centros culturales y los museos en la pandemia, su programación, que si va a ser virtual, que si va a ser a distancia, el número de público que están recibiendo, las medidas de protección, algunos de los centros están cerrados. Y es importante mencionar el papel del crítico o la crítica de arte dentro de estas instituciones que juegan un papel importante en una sociedad como Estados Unidos, como la sociedad norteamericana, donde hay cada vez más invasión de publicidad, donde se vive del consumo. Entonces, tanto la persona que produce arte, que son los artistas, como las personas que leen arte, como para darla una lectura más digerida al espectador, que son los críticos de arte, tienen un papel muy importante ante sociedades cuestionables, en el sentido de que el arte no solo describe, sino de que el arte cuestiona y que los artistas están en la vida para cuestionar las estructuras y no para multiplicarlas o reproducirlas o dibujarlas. Entonces, es muy importante que conozcan los actores claves del mundo del arte, además de los artistas y de la historia del arte que ya hablamos y de los museos, quiénes son los críticos de arte, quiénes son los coleccionistas, quiénes son los managers, quiénes son los que producen o promueven la feria, cómo es el consumo artístico y sus efectos. El mundo del arte no solo es un artista extraño y exótico que se expone a una crítica, el mundo del arte está lleno de sociología de la vida y de sociología de la cotidianidad, de psicología, de sentimientos. Recuerden el caso de Caledonia, que venía de una familia donde sus padres estaban inmersos en el consumo de opio, y entonces ella comienza a tratar de ayudar a otras personas que están en el consumo a través del arte, y eso lo hace a través de talleres. Entonces el artista no solo expresa algo en una obra, sino que también puede ayudar a comunidades y a colectivos a salir adelante, y cuando estos colectivos o comunidades viven en riesgo,
Es muy importante el papel del arte y la cultura para el desarrollo de estas poblaciones. Con esto concluimos y cerramos esta pequeña intervención y espero la disfruten y revisen el material de estudio que está paralelo, que se les va a entregar también paralelo a esta conferencia. Y lo interesante es que abramos un debate donde haya crítica, preguntas y, valga la redundancia, mucho debate, porque los temas se hicieron para debatir y para que sigamos conversando en el aula de clase. Gracias.